Capítulo 6. El hallazgo de la manada. La dicha de la pertenencia. El patito feo. Se acercaba la estación de la cosecha. Las viejas estaban confeccionando unas muñequitas verdes con gavillas de maíz. Los viejos remendaban las mantas. Las muchachas bordaban sus vestidos blancos con flores de color rojo sangre. Los chicos cantaban mientras aventaban el dorado heno. Las mujeres tejían unas ásperas camisas para el cercano invierno. Los hombres ayudaban a recoger, arrancar, cortar y cavar los frutos que los campos habían ofrecido. El viento estaba empezando a arrancar las hojas de los árboles, cada día un poquito más, y allá abajo, en la orilla del río, una mamá pata estaba empollando sus huevos. Para la pata todo marchaba según lo previsto, hasta que, al final, uno a uno, los huevos empezaron a estremecerse y a temblar. Los cascarones se rompieron y los nuevos patitos salieron tambaleándose. Pero quedaba todavía un huevo muy grande, inmóvil como una piedra. Pasó por allí una vieja pata y la mamá pata le mostró su nueva prole. ¿A qué son bonitos?, preguntó con orgullo. Pero la vieja pata se fijó en el huevo que no se había abierto y trató de disuadir a su amiga de que siguiera empollándolo. «Es un huevo de pavo», sentenció la vieja pata. «No es un huevo apropiado. A un pavo no se le puede meter en el agua, ¿sabes?» Ella lo sabía porque lo había intentado una vez. Pero la pata pensó que, puesto que ya se había pasado tanto tiempo empollando, no le molestaría hacerlo un poco más. «Eso no es lo que más me preocupa», dijo. «¿Sabes que el muy bribón del padre de estos patitos no ha venido a verme ni una sola vez?» Al final, el enorme huevo empezó a estremecerse y a vibrar. La cáscara se rompió y apareció una inmensa y desgarbada criatura. Tenía la piel surcada por unas tortuosas venas rojas y azules. Las patas eran de color morado claro y sus ojos eran de color de rosa transparente. La mamá pata ladeó la cabeza y estiró el cuello para examinarlo. No tuvo más remedio que reconocerlo. Era decididamente feo. «A lo mejor es un pavo», pensó preocupada. Sin embargo, cuando el patito feo entró en el agua con los demás polluelos de la nidada, la mamá pata vio que sabía nadar perfectamente. «Sí, es uno de los míos, a pesar de este aspecto tan raro que tiene. Aunque bien mirado, me parece casi guapo». Así pues, lo presentó a las demás criaturas de la granja, pero antes de que se pudiera dar cuenta, otro pato cruzó como una exhalación el patio y picoteó al patito feo directamente en el cuello. «¡Detente!», gritó la mamá pata. Pero el matón replicó: «Es tan feo y tan raro que necesita que lo intimiden un poco». «Vaya». La reina de los patos, con su cinta roja en la pata, comentó: «Otra nidada, como si no tuviéramos suficientes bocas que alimentar. Y aquel de allí, tan grande y tan feo, tiene que ser una equivocación». «No es una equivocación», dijo la mamá pata. «Será más fuerte. Lo que ocurre es que se ha pasado demasiado tiempo en el huevo y aún está un poco deformado, pero todo se arreglará, ya lo verás», añadió. Pero alisando las plumas del patito feo y lamiéndole los remolinos de plumas que le caían sobre la frente. Sin embargo, los demás hacían todo lo posible por hostigar de mil maneras al patito feo. Se lo echaban encima volando, lo mordían, lo picoteaban, le silbaban y le gritaban. Conforme pasaba el tiempo, el tormento era cada vez peor. El patito se escondía, procuraba esquivarlo, zigzagueaba de derecha a izquierda, pero no podía escapar.
Era la criatura más desdichada que jamás hubiera existido en este mundo. Al principio su madre lo defendía, pero después hasta ella se cansó y exclamó exasperada: «Ojalá te fueras de aquí». Entonces el patito feo huyó. Con casi todas las plumas alborotadas y un aspecto extremadamente lastimoso, corrió sin parar hasta que llegó a una marisma. Allí se tendió al borde del agua con el cuello estirado, bebiendo agua de vez en cuando. Dos gansos lo observaron desde los cañaverales. «Oye, tú, feucho», le dijeron en tono de burla, «¿quieres venir con nosotros al siguiente condado? Ahí hay un montón de ocas solteras para elegir». De repente se oyeron unos disparos. Los gansos cayeron con un sordo rumor y el agua de la marisma se tiñó de rojo con su sangre. El patito feo se sumergió mientras a su alrededor sonaban los disparos, se oían los ladridos de los perros y el aire se llenaba de humo. Al final, la marisma quedó en silencio y el patito corrió y se fue volando lo más lejos que pudo. Al anochecer llegó a una pobre choza. La puerta colgaba de un hilo y había más grietas que paredes. Allí vivía una vieja andrajosa con su gato despeinado y su gallina bizca. El gato se ganaba el sustento cazando ratones y la gallina se lo ganaba poniendo huevos. La vieja se alegró de haber encontrado un pato. «A lo mejor pondrá huevos», pensó, «y si no los pone, podremos matarlo y comérnoslo». El pato se quedó allí, donde constantemente lo atormentaban el gato y la gallina, los cuales le preguntaban: «¿De qué sirves si no puedes poner huevos y no sabes cazar? A mí lo que más me gusta es estar debajo», dijo el patito lanzando un suspiro, «debajo del vasto cielo azul o debajo de la fría agua azul». El gato no comprendía qué sentido tenía permanecer debajo del agua y criticaba al patito por sus estúpidos sueños. La gallina tampoco comprendía qué sentido tenía mojarse las plumas y también se burlaba del patito. Al final, el patito se convenció de que allí no podría gozar de paz y se fue camino abajo para ver si allí había algo mejor. Llegó a un estanque. Mientras nadaba, notó que el agua estaba cada vez más fría. Una bandada de criaturas volaba por encima de su cabeza. Era la más hermosa que él jamás hubiera visto. Desde arriba le gritaban y el hecho de oír sus gritos hizo que el corazón le saltara de gozo y se le partiera de pena al mismo tiempo. Les contestó con un grito que jamás había emitido anteriormente. En su vida había visto unas criaturas más bellas y nunca se había sentido más desvalido. Dio vueltas y más vueltas en el agua para contemplarlas, hasta que ellas se alejaron volando y se perdieron de vista. Entonces descendió al fondo del lago y ahí se quedó acurrucado, temblando. Estaba desesperado, pues no acertaba a comprender el ardiente amor que sentía por aquellos grandes pájaros blancos. Se levantó un viento frío que sopló durante varios días y la nieve cayó sobre la escarcha. Los viejos rompían el hielo de las lecheras y las viejas hilaban hasta altas horas de la noche. Las madres amamantaban a 3 criaturas a la vez a la luz de las velas y los hombres buscaban a las ovejas bajo los blancos cielos a medianoche. Los jóvenes se hundían hasta la cintura en la nieve para ir a ordeñar y las muchachas creían ver los rostros de apuestos jóvenes en las llamas del fuego de la chimenea mientras preparaban la comida. Allá abajo, en el estanque, el patito tenía que nadar en círculos cada vez más rápidos para conservar su sitio en el hielo. Una mañana, el patito se encontró congelado en el hielo y fue entonces cuando comprendió que se iba a morir. 2 ánades reales descendieron volando y resbalaron sobre el hielo. Una vez allí, estudiaron al patito. «Cuidado que eres feo», le graznaron.
Es una pena, no se puede hacer nada por los que son como tú. Y se alejaron volando. Por suerte pasó un granjero y liberó al patito rompiendo el hielo con su bastón. Tomó en brazos al patito, se lo colocó bajo la chaqueta y se fue a casa con él. En la casa del granjero los niños alargaron las manos hacia el patito, pero este tenía miedo. Voló hacia las vigas y todo el polvo allí acumulado cayó sobre la mantequilla. Desde allí se sumergió directamente en la jarra de la leche y cuando salió todo mojado y aturdido, cayó en el tonel de la harina. La esposa del granjero lo persiguió con la escoba mientras los niños se partían de risa. El patito salió a través de la gatera y una vez en el exterior se tendió medio muerto sobre la nieve. Desde allí siguió adelante con gran esfuerzo hasta que llegó a otro estanque y otra casa y otro estanque y otra casa y se pasó todo el invierno de esta manera, alternando entre la vida y la muerte. Así volvió el suave soplo de la primavera. Las viejas sacudieron los lechos de pluma y los viejos guardaron sus calzoncillos largos. Nuevos niños nacieron en mitad de la noche mientras los padres paseaban por el patio bajo el cielo estrellado. De día las muchachas se adornaban el pelo con narcisos y los muchachos contemplaban los tobillos de las chicas. Y en un cercano estanque el agua empezó a calentarse y el patito feo que flotaba en ella extendió las alas. ¡Qué grandes y fuertes eran sus alas! Lo levantaron muy alto por encima de la tierra. Desde el aire vio los huertos cubiertos por sus blancos mantos, a los granjeros arando y toda suerte de criaturas empollando, avanzando a trompicones, zumbando y nadando. Vio también en el estanque 3 cisnes, las mismas hermosas criaturas que había visto el otoño anterior, las que le habían robado el corazón, y sintió el deseo de reunirse con ellas. ¿Y si fingen apreciarme y cuando me acerco a ellas se alejan volando entre risas?, pensó el patito. Pero bajó, planeando, y se posó en el estanque mientras el corazón le martillaba con fuerza en el pecho. En cuanto lo vieron, los cisnes se acercaron nadando hacia él. «No cabe duda de que estoy a punto de alcanzar mi propósito», pensó el patito. «Pero si me tienen que matar, prefiero que lo hagan estas hermosas criaturas y no los cazadores, las mujeres de los granjeros o los largos inviernos». E inclinó la cabeza para esperar los golpes. Pero, ¡oh, prodigio! En el espejo del agua vio reflejado un cisne en todo su esplendor. Plumaje blanco como la nieve, ojos negros como las endrinas y todo lo demás. Al principio, el patito feo no se reconoció, pues su aspecto era el mismo que el de aquellas preciosas criaturas que tanto había admirado desde lejos. Y resultó que era una de ellas. Su huevo había rodado accidentalmente hacia el nido de una familia de patos. Era un cisne, un espléndido cisne. Y por primera vez, los de su clase se acercaron a él y lo acariciaron suave y amorosamente con las puntas de sus alas. Le atusaron las plumas con sus picos y nadaron repetidamente a su alrededor en señal de saludo. Y los niños que se acercaron para arrojar migas de pan a los cisnes exclamaron: ¡Hay uno nuevo! Y tal como suelen hacer los niños en todas partes, corrieron a anunciarlo a todo el mundo. Y las viejas bajaron al estanque y se soltaron sus largas trenzas plateadas. Y los mozos recogieron en el cuenco de sus manos el agua verde del lago y se la arrojaron a las mozas, quienes se ruborizaron como pétalos. Los hombres dejaron de ordeñar simplemente para aspirar bocanadas de aire.
Las mujeres abandonaron sus remiendos para reírse con sus compañeros y los viejos contaron historias sobre la longitud de las guerras y la brevedad de la vida. Y uno a uno, a causa de la vida, la pasión y el paso del tiempo, todos se alejaron danzando. Los mozos y las mozas se alejaron danzando. Los viejos, los maridos y las esposas también se alejaron danzando. Los niños y los cisnes se alejaron danzando. Y nos dejaron solos con la primavera, y allá abajo, junto a la orilla del río, otra mamá pata empezó a empollar los huevos de su nido. Cuento del patito feo. Se trata concretamente de aquella persona que nace en un núcleo familiar donde siempre es tildado de diferente. Puede ser que tenga un carácter especial, un poco más inquieto, más creativo, más valiente, más curioso, con una capacidad investigativa, explorativa mucho más arriesgado, mucho más imprudente que el resto de la manada y que se hace sentir diferente. Es tan incomprendido tanto por los miembros de su familia como por los miembros de su comunidad que se mira constantemente maltratado. Este cuento es tan adecuado para todas las personas que nacen con estas peculiaridades y que sufren bastante durante su infancia, su adolescencia, para poder integrarse con un grupo que se sientan cómodos y totalmente aceptados. El patito feo es el exiliado de la familia, el exiliado de la comunidad y a veces exiliado hasta del país. Es un tema universal. Es un símbolo de la naturaleza salvaje y a veces es consecuencia también de un pacto que no se comprende. Ahora que conocemos sobre terapias alternativas como el estudio del transgeneracional, las constelaciones familiares, etc., podemos entender que en muchas ocasiones el patito feo son el sanador de la familia, este personaje que viene a hablar sobre todos los anhelos acallados, todos los sueños más anhelados de los miembros de la familia que no se llevaron a cabo. Nace este buscador, este sanador, que pone sobre la mesa todos aquellos temas que han estado guardados en secreto. Saca a relucir aquellas cosas de las que nadie quiere hablar y muestra las conductas más vergonzosas del clan. Entonces, ahora es muy fácil comprender e identificar quién es el patito feo o si tú estás jugando ese rol de patito feo en la familia. Lo más seguro es que si estás escuchando este audio es porque eres el patito feo. El camino de vida de este personaje es descubrir su propia familia psíquica para obtener vitalidad y sensación de pertenencia. Es decir, no tienes que adecuarte a ser como todos te piden que seas. Al contrario, habrás de hacer una búsqueda, habrás de hacer una exploración adecuada para encontrar dónde te sientes feliz haciendo qué. La herida que surge a muy temprana edad en este personaje exiliado, lo que más ha experimentado durante su niñez y su adolescencia es la incomprensión, la crueldad, la ignorancia y la maldad deliberada por otros miembros de la comunidad. Esto puede suceder tanto si eres hombre como si eres mujer. Yo creo que aquí no hay nadie exento de haber jugado este papel en un momento. Y cuando se es tan incómodo en el grupo, se enfrenta tanto rechazo que este personaje es expulsado de su propia naturaleza
A veces, para encajar en el grupo, para ser aceptado con mamá o en la familia, se tiene que romper la propia naturaleza de esta persona para convertirse en una persona sumisa, angelical, porque así es lo que se espera, ¿verdad? Y la naturaleza salvaje de esta alma es acallada, porque la tradición, la costumbre nos está diciendo que ser así es incómodo y que no te conviene ser así porque te van a matar a picotazos, ¿verdad? Entonces puedes reconocer esta conducta si de niña o de niño fuiste rechazado y fuiste cuestionado por ser diferente. ¿Alguna vez te llamaron terca, imprudente, obligada a actuar como todos los demás en un esfuerzo por domesticar tus instintos? En esta reflexión tiene mucho que ver la madre con la cual contamos, la madre que nos cría. Y en este cuento Clarissa habla de 4 tipos de madres. Una es la madre ambivalente. Esta es la madre que quiere que su hijo sí se parezca a todo el grupo, al colectivo, y aunque ama a su hijo, desea con todo su corazón que no sea diferente, porque ella no resiste que la manada le diga que es feo o que se porta distinto o que no pertenece, y va cayendo en esta actitud ambivalente, que quiere decir dividida entre el amor y el odio. El amor a su manada, el amor a su hijo, el odio a lo que la manada le hace a su hijo, y el odio al hijo por ser tan feo, porque pues la mete en esa disyuntiva, ¿no? Entonces esta madre ambivalente al final no resiste los ataques del grupo y cae en una frustración tan grande que le dice a su hijo: ojalá te fueras, ¿no? ¿Cuántos no habrán experimentado este sentimiento con su propia familia? Que a raíz de tanto rechazo, tu propia madre te ha dicho: lo mejor es que te vayas de la casa, porque ella está dividida entre ver tu sufrimiento y su propio sufrimiento de ella porque eres rechazado. Esa es la madre ambivalente. La otra es la madre derrumbada. Esta madre se ve obligada a correr a su propio hijo, ¿sí? Se derrumba psicológicamente, perdiendo el sentido de sí misma. ¿Cómo puede una madre preferir que su hijo se vaya y no integrarlo o no luchar por integrarlo en el grupo? Esto sucede porque es una madre que perdió su propia madre salvaje o su propia mujer salvaje. Ha sido sometida, es tan sumisa, ya sea debido a las condiciones en las que ha crecido, en las condiciones de su matrimonio, en el ambiente en el que está rodeada, en el poco poder personal que tenga, que no tiene la capacidad de defender a su hijo. ¿Conoces alguna mamá que tuvo que aceptar como medida de solución una separación de sus hijos sin poder defenderse? ¿Conoces alguna madre obligada a renunciar o rechazar a sus hijos por el qué dirán? Aquellas que se convierten en hermanas de sus hijos. ¿Estás consciente de que la mujer que ha sido obligada a legitimizar su existencia solo bajo el acompañamiento del hombre posee muy poca fuerza para hacer escuchar su voz, para defenderse? Quizá tengas en tu mente algún momento en el que tu madre fue obligada a rechazarte, reprobarte, reprenderte por la presión cultural. Seguramente tendremos alguna experiencia y es el momento de reflexionar en que nuestra madre también pudo haber sido una madre derrumbada, una madre que tenía ausente su naturaleza salvaje y que
tuvo que claudicar ante su incapacidad de defendernos. El otro tipo de madre es la madre niña o la madre no mimada. Esta es una madre ingenua y frágil que, aunque ella pase al estado de ser madre, en su interior ve todo el mundo como color de rosa, como fantástico. Pero cuando se enfrenta a las situaciones duras de la vida, su espíritu se quebranta y no tiene la capacidad de reponerse rápidamente ella y su crío. Y más sucede en estos tiempos, cuando las mujeres estamos maternando prácticamente solas. En los ambientes urbanos hay muy poca familia cerca. Se ha desprendido del seno familiar el momento de la maternidad como un momento en el que hay que estar cerca de la joven madre. Que este ejercicio se llevaba a cabo antes en las comunidades, cuando las abuelas, las bisabuelas, las tías estaban acompañando a la nueva joven madre, asistiéndole, enseñándole, pasándole de boca a boca y de mano en mano el conocimiento para convertirse en una madre fuerte, en una madre salvaje, totalmente empoderada. Y a estas mujeres que acompañaban a las jóvenes madres se les llamaba madrinas. Esto fue en un tiempo muy antiguo, porque después las madrinas fueron relegadas a jugar un papel religioso. Aquí estamos hablando de la madrina que acompaña a la nueva madre a conectar con su madre salvaje, con esta madre poderosa, sabia, que se va aprendiendo en el contacto con las otras mujeres. Estas madrinas te conducen hacia la madre salvaje. Y en este momento son muy necesarias porque las jóvenes madres a veces tienen una buenez, una inocencia que resulta poco práctica para salvar un hijo. También está la versión de la madre fuerte y la hija fuerte. Y esta consiste en mimar a la joven madre a través de esas mujeres del exterior más sabias y fuertes. Y en esta parte estamos hablando de esa sabiduría que obtienes de todas las mujeres con las que te encuentras en tu vida. No necesariamente son tu madre, pero juegan un papel donde en una etapa de tu vida te cuidan, te conducen, te orientan, te abrazan, te ayudan, te acompañan, te cantan confianza, ¿sí? Te hablan de sus experiencias y te animan, te dicen, tú puedes, sigue adelante. Esta aspiración a recuperar esta madre salvaje, esta madre poderosa, nunca la debemos perder como mujeres. Por más que hayamos tenido en nuestra niñez una madre personal que hubiera sido una madre ambivalente o una madre derrumbada, después de cierta edad en la adultez, nosotras podemos convertirnos en nuestra propia madre y a través de las mujeres que llegan a nuestra vida, tomar la fuerza de la madre salvaje para automaternarnos, para ser nosotras mismas esa madre que nos acompaña, que nos guiamos, que nos fortalecemos, que nos cuidamos. Siempre podemos recuperar esa madre psíquica, aunque nuestra madre personal no nos haya prodigado la bendición de la madre salvaje, siempre podemos recuperarla nosotras. Entonces, esto es una invitación a que, analizando cómo fue tu madre personal y comprendiendo que ella tuvo sus propios motivos para haber sido como fue, puedas a partir de este momento automaternarte y de las mujeres que hay a tu alrededor tomar la fuerza para tú convertirte en tu propia madre psíquica.
Existen muchas pruebas a las que se enfrenta el patito exiliado, el patito feo, esta persona que tiene que salir fuera del grupo. Entre ellos, no fiarse de las malas compañías, es decir, en muchas ocasiones el vacío, la soledad, la tristeza que enfrentamos al sentirnos diferentes del clan y al salirnos en búsqueda de nuestra propia manada, podemos caer en vicios, en actitudes nocivas que nos llevan a recibir un maltrato mayor y que nosotras lo aceptamos con tal de no estar solas. También nos alerta sobre no someternos a una actitud que parece correcta, una actitud que los demás nos dicen, es que ya deberías de renunciar a esos sueños, ya deberías de convencerte que estás mal, que eso no puede ser, y con tal de que te amen, pues renuncias a tus sueños y te quedas ahí, pero a la larga esta actitud será más perjudicial para ti y volverás a ser maltratada y volverás a ser criticada, porque tu naturaleza siempre va a tender a buscar aquello que está diseñada para encontrar. Algunas mujeres también pueden experimentar quedarse calladas, congeladas o comportarse con frialdad, pero esta actitud solo conduce a matar tu creatividad y mantenerte en ese estanque congelado, ¿verdad? Como el patito que se queda allá al final del invierno a punto de morir. Y aquí nos dice Clarisa que la única solución que existe es que no dejes de moverte, que sigas creando, que sigas buscando defender tus sueños, defender aquello que te interesa, porque aunque el exilio de la manada sea algo muy rudo, algo muy doloroso, algo que tengamos que enfrentar y que casi nos cueste la vida, la psique de la mujer salvaje lo puede soportar y al final encontrar el tesoro de descubrir su propia personalidad y su propia fuerza. También nos alerta sobre esos personajes que son los gatos despeinados y las gallinas viscas, que frecuentemente nos están juzgando, nos dicen insensatas, critican nuestras aspiraciones y nos dicen, pero ¿cómo tú crees que eso puede ser algo bueno? ¿Quién te dijo que tú podías lograrlo? Eres una ridícula, eres alguien desubicado. Y ahí pues la clave es resistir, seguir resistiendo hasta encontrar nuestro camino. Vendrá un tiempo de dudas y de miedo en el que quizá pensemos que el maltrato nunca terminará y nunca vamos a encontrar nuestra familia psíquica, pero al cabo de un tiempo vamos a ir reconociendo a esas personas que sí nos van a aceptar, con las cuales sí nos vamos a identificar, las que sí nos van a aceptar. Y viene un tiempo donde habremos de pasar como dudas, en miedo, donde todavía nos sintamos inseguras de verdad he logrado encontrar un espacio donde puedo ser solo yo. Y este tiempo puede durar a lo mejor una etapa larga de tu vida, pero ya después de esto vendrá el desplegar tus alas completamente y mostrar al mundo quién eres, sacar toda la belleza de tu ser, fortalecer esta personalidad, esta belleza singular. Y entonces te habrás dado cuenta que esa es la verdadera tarea y que todo el proceso que te trajo para llegar a ese momento es solamente un trámite y que ahora estás en un sitio donde lo más interesante va a ser reconocerte a ti misma, expresarte, mirar quién eres, mostrárselo al mundo, pero también descubrirlo tú, sacar desde lo más hondo de tu ser aquellas inquietudes y sueños que deseas construir para compartir al mundo. Hasta aquí voy a dejar esta parte del cuento del patito feo y nos escucharemos
en la segunda parte de este capítulo 6, donde te voy a hablar de otro cuento. Vamos a seguir corriendo con los lobos.